Momento del debate político en el que usted se va a divertir y ellos se van a decir de todo. Lo tenemos a Arnoldo Gómez, dirigente del PTP, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Lo tenemos a Lorenzo Lamas, no, perdón, a Santiago Cafero, por favor, lo tenemos allí, dirigente peronista, a Gustavo López, ¿cómo le va, mi querido? A de Daniela... Forja, nunca lo hice. De Forja, bueno. De Forja. Daniela Banville, está bien, ¿no? Instituto de Independencia, y la tenemos, bueno, a vos al último. Vos sos el conductor. Antonella Martí, dirigente Cambiemos. Le Martí, ella a la sin muchacha, acento, Martí. Le ella a la muchacha, y lo que nos queda es lo de siempre. Sopa remaní de recalentada. Juan Carlos Junio, ¿cómo le va, mi querido? Muy bien, gracias por la Con invitación. humor, te lo digo. A pesar de todo, te agradezco como siempre la invitación. No, vos te invitas solo, Juan Carlos. No es por eso, pero con humor, viste que si no nos importase ni te dijimos la palabra. Pero bueno, a ver, muchachos. ¿Por dónde empezamos? Porque hoy ha sido denso el día de hoy, más allá de la compañía que le hemos hecho. A ver, aumentaron las naftas, la gente, hasta una persona, un ingeniero con un buen pasar, aparentemente ya reduce hasta sus salidas y sus cosas. Hay una situación muy Aumenta el compleja. gas mañana 35%. 35%, lo vas a pagar en diciembre. Ya ni siquiera la gente te habla de las vacaciones, ni siquiera están en la cabeza de los argentinos. Claro, el subte. La gente está pensando qué va a comer o cómo va a cranear su economía de aquí a fin de año. Empecemos por Antonella, a ver, que Bueno. vamos directamente a vos, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches. ¿Es consciente que cambiamos de todo esto o no? Sí, claro, nuestro presidente desde el principio ha asumido la responsabilidad de los errores que ha tenido la gestión, eso se ha hablado desde siempre, y creo que hoy principalmente ahora hay que tener en cuenta, principalmente a partir del cambio en el Banco Central. Muchos cambios, ¿eh? Muchos cambios, pero en el Banco Central a partir de la presentación de esta nueva política monetaria, ¿no? Que es una buena noticia para ser optimistas respecto de cómo irá bajando la inflación a lo largo de este tiempo y hasta el año que viene. Y la política es prácticamente que la base monetaria crezca 0%, ¿no? Esa es una de las maneras, digamos, más efectivas para controlar la inflación, que es algo a lo que hay que apuntar, ¿no? Pero yo, como siempre insisto, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y que ha tenido históricamente nuestro país es el déficit fiscal, ¿no? Que esto quiere decir prácticamente que el Estado durante mucho tiempo ha gastado más de lo que ingresó, y esto nos lleva evidentemente a otro problema que también es otro problema histórico que hemos tenido en nuestro país, que es una cultura de el gasto público, ¿no? Un gasto público que yo creo que hoy hay que insistir mucho en que siga bajando este gasto público, porque al fin y al cabo es eso, es un gasto que paga el público, que paga el argentino, que pagan los contribuyentes, ¿no? Porque, y de hecho acá por ahí citar a un economista francés que de Bastiat se llamó, y él decía que todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo, ¿no? Y ese gasto público, que por cierto el gobierno anterior llevó a más del 46% del PBI, esa repartija, ese despilfarro, nos llevó a otro inmenso problema que evidentemente heredó el gobierno de nuestro presidente Mauricio Macri, que es una sociedad productiva que está, Pueden intervenir todos, castigada, Sí, me y un aumento de la gustaría, pobreza, ¿no? me gustaría. Es un debate, pueden intervenir todos cuando En principio, yo escucho a la señorita muy atentamente, entonces estoy escuchando nuevamente lo que heredó el presidente Macri, 3 años en el gobierno, estoy escuchando el gasto público y vivir del Estado. Estoy escuchando que aquí se despilfarró mucho tiempo. Yo me pregunto, ¿dónde están los 15.000 millones que depositó el fondo hace 3 meses? ¿Dónde se fueron? Fuga de ¿Dónde capitales, se fue La al fuga de exterior. capitales. Y 13.000 millones de dólares 2 meses antes. También fuga de capitales. En lo que va, yo tengo acá unas tablitas muy interesantes. Primero, lo que está señalando, yo lo que les digo es, a ver, el gobierno no ha cometido errores. El gobierno ha ejecutado una política muy conscientemente, y esa política ha generado destrucción de empleo, empobrecimiento, pérdida del poder adquisitivo del salario, en pesos y en dólares. Vinieron a eso, no es que vinieron a otra cosa. Jubilación mínima, año 2015, 510 dólares. Jubilación mínima al dólar a 40, ¿sí? 200 dólares. Cuando siga aumentando va a seguir bajando la jubilación mínima. ¿Esto qué significa? Vinieron a bajar, entre comillas, los costos laborales. Y en pesos lo mismo. Después se habla del déficit fiscal. El déficit fiscal en el último año del gobierno anterior fue 5.1. El segundo año, el primer año del gobierno de Macri fue 5.7, después 5.9 y en este momento es 5.8. Es decir, no es que bajó, lo subió, pero con un cambio. Se cae la inversión y aumenta los intereses de la deuda. Y esto del déficit cero
También es mentira. El año que viene va a ser el 3,2 el déficit fiscal, es decir, de lo que se recauda a lo que se gasta, con una diferencia. El déficit es todo deuda, todo intereses de deuda. Entonces estamos frente a un gobierno que gobernó y sigue gobernando para los ricos, aumenta el transporte, aumenta los combustibles, aumenta vía retenciones, aumentó los alimentos, digo, aumenta todo, menos el salario. Entonces se perdió salario en pesos, salario en dólares. No hay errores. No, En no, todo no, caso, no, en la ejecución de la política puede haber. Solamente agregar una cosa, Sí. porque me parece interesante el debate que trae Antonella, porque es la posición, digamos, me parece que está bueno como para poder debatirlo y encontrar a ver por qué algunos estamos en contra y otros están a favor. Hay una cuestión bien concreta con respecto a los cambios que se plantean en el Banco Central de esta política, y me parece que no hay que pasarlo por alto eso, independientemente de lo otro que se planteaba con respecto a la economía real, cómo queda. Cuando uno plantea la restricción monetaria como política para bajar la inflación, cuidado, porque la restricción monetaria, la restricción de pesos, lo que va a traer es una suba de tasas, porque la base monetaria no solamente son los pesos que uno tiene en el bolsillo o que tienen un plazo fijo, sino también hay derivados financieros que también impactan o son parte de esa masa monetaria. Y en esto, ¿qué quiero ser claro? Cuidado, porque cuando los tenedores de esos instrumentos financieros quieran salir, la única opción para que no salgan y engrosen esa base monetaria a la que hacía referencia Antonella o a la que hace referencia el nuevo esquema del Banco Central, cuando quieran salir de esos instrumentos financieros, pues ya no le creen al gobierno, básicamente, la única herramienta que va a tener el gobierno va a decir, quédate porque te subo la tasa, te genero más intereses. Y eso va a seguir haciendo pelota a las industrias nacionales, porque eso va a seguir haciendo caer la actividad económica de nuestro país. Claro, el tema es que esto está basado en una gran mentira que se ha instalado, que es que la inflación es hija del déficit. Eso es una gran mentira. Si se emite plata y se produce lo mismo, lógicamente van a subir los precios. Pero si la plata que se emite va a la producción, hay más productos entre los cuales se reparte la plata. Entonces, el gran tema de nuestro presupuesto, que está hoy en el debate político, es que el año que viene, como dijo acá el amigo, se van a pagar 590.000 millones de pesos en intereses de la deuda que salen de la producción. Son intereses que paga nuestro pueblo y que no usan un Estado a favor del pueblo, sino a favor de Estados extranjeros. Esta es la base de la dependencia y del origen de nuestra inflación crónica. A ver, El un no segundito, pago de la deuda es el inicio de una solución para equilibrar las cuentas en la Argentina. Y eso es lo que impuso al pueblo argentino cuando se rebeló en el 2001 y posibilitó esos 5 años de crecimiento que tuvimos. No, yo creo que es claro. Y sobre la inflación, a ver, la inflación, esto lo decimos siempre, ¿no? Es la principal consecuencia de la emisión monetaria. O sea, vos emitís, vos imprimís billetes y tenés inflación. De hecho, los países que aplican esta política de emisión monetaria terminan con una inflación, por ejemplo, el caso de Venezuela, con más de 1.000.000% de inflación, países como Zimbabue que aplican este tipo de medida, ¿no? Pero yo creo que hoy es importante también preguntarnos dónde está el dinero que hoy le falta a los argentinos en el bolsillo, ¿no? Porque durante 12 años nos gobernó un gabinete que, por cierto, llegó al poder siendo clase media y dejó el poder siendo clase millonaria, ¿no? Durante 12 años nos gobernó un gabinete que lamentablemente convirtió a la política en sinónimo de delincuencia, en sinónimo de corrupción, ¿no? ¿Quién es el gabinete? Rafael Bielsa es el gabinete.